Tengo que reconocer que, a pesar de sentirme aún una persona joven, son muchas las ocasiones en las que, en este siglo XXI, me siento como un pez fuera del agua. Me cuesta reconocerlo, pero soy un nostálgico, y entre las muchas cosas que echo de menos, en esta España nuestra tan politizada y tan polarizada, se encuentra la ceremoniosidad, el canon, en definitiva, las formas de hacer política que eran de uso común en mi añorado siglo XX. Esto puede parecer una nimiedad, pero yo siempre he sido un firme partidario de que ciertas cosas, aunque luego no sean lo que parecen, sí respeten unos cánones. Recuerdo aquellos políticos de los años 80 y 90, el protocolo que se percibía en las sesiones parlamentarias, el respeto, o al menos el aparente respeto, entre los adversarios, rivales, que no enemigos, y la forma de vestir, de comportarse, en sincronía con el sagrado deber que allí desempeñaban. Estas formas, en la actualidad, se han perdido como lágrimas en la lluvia, propiciando un todo vale que, a mi modo de ver, no ha hecho sino restar respeto entre la ciudadanía y crear, si cabe, un desapego aún mayor de los ciudadanos hacia la política. La persona que hoy nos acompaña es un político canónico, que respeta las formas y el fondo, una persona polifacética, de amplia formación y con inquietudes intelectuales que van mucho más allá de su desempeño como diputado nacional del Partido Popular. Un humanista nadando entre las aguas revueltas de estos parlamentarios de rastas y camiseta que han irrumpido en nuestra clase política como un belga cantando por soleares. Hoy contamos con la presencia en este programa de Mario Garcés San Agustín. Soy Julio Moreno. A los mandos técnicos Luis de Gubella y Eduardo Vital. Estamos en Decisión Radio y esto es Sociedad Civil. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Mario, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer. Sí, pero es un hombre muy ocupado con una agenda... La agenda la dejo por vosotros. Completa. La dejo siempre por los amigos. Bueno, pues eso yo te lo agradezco personalmente. Quería comentarte, este programa, la finalidad del programa en principio es descubrir a la persona que hay detrás del personaje, entendiendo ese personaje como personalidad pública, lo que conocemos de vuestra faceta profesional. Entonces yo siempre suelo empezar estas entrevistas con la misma pregunta, que es la que voy a formularte ahora. Me gustaría, Mario, que nos explicases, según tus propias palabras y criterio, ¿quién es Mario Garcés? Mario Garcés es un aragonés que nació en Jaca ya hace casi 56 años, cumplo y ya invito a toda la audiencia a sumarse a mi cumpleaños, ¿no? Cuidado, con esas invitaciones. Ya, parezco un político incumpliendo promesas, ¿no? Pero vamos, no tengo ningún problema. Estoy en una edad en la que puedo hacerlo y me gusta. Que intentó ser libre desde muy joven, que intentó romper determinadas ataduras, que intentó superarse, que vivió además su infancia y su adolescencia como una especie de prueba permanente de superación y esfuerzo para ser una persona diferente, que busco constantemente nuevos horizontes y que como liberal soy una persona extraordinariamente crítica, pero crítica conmigo mismo. Soy de los que le cuesta dormir por las noches, duermo muy poco, con lo cual habitualmente siempre repienso todo lo que he pensado durante el día. Que no soy dogmático, pese a que soy radical. Y cuando digo que soy radical es que soy afín a la raíz de mis ideas. Y que soy una persona, yo creo que de trato humanista y agradable. Quizá una especie marciano en la política, en algunos casos. Se me ha llegado a decir que soy uno de los tipos más raros que hay en la política española. Pero curiosamente uno de los tipos más queridos por todas las fuerzas políticas. Lo tengo que decir porque en muchas entrevistas, muchísimos políticos de todo el Congreso de los Diputados siempre han dicho que valoran mi capacidad humana y mi capacidad intelectual. Seguiré siendo así hasta el final. Creo que en eso no soy maleable, creo que hay que ser íntegro y desde luego una persona dispuesta siempre a estar con los amigos. Yo no soy de los que cuando las cosas van mal desaparecen por razón de comodidad o de oportunidad. Yo soy de esas personas que suelen estar con aquellos que en un momento determinado no están bien, pero han estado conmigo. Agradezco la generosidad, agradezco la gratitud, agradezco la fidelidad en un mundo donde desgraciadamente cada vez hay más infieles y más desleales.
Pues sí, mira, precisamente en base a todo esto que me estás contando, por las veces que hemos coincidido aquí en Decisión, que hemos coincidido en alguna ocasión, pues siempre me has dado la impresión de ser un verso suelto un poco dentro de la política, dentro de que has desempeñado cargos de altísima responsabilidad en todos los ejecutivos del Partido Popular y cuando has estado o estás en este caso en la oposición. Pero, como te decía, yo te considero un humanista ahí flotando en la política, que realmente es como, ¿cómo te diría yo? No eres un político que luego escribe y desarrolla otras actividades humanistas, sino que eres un humanista que te has metido en política. Os voy a contar una anécdota. Hace unos días me bajé a Tánger, no bajé al Moro, ni bajé, como se decía la vieja expresión, que ahora seguramente sería improcedente desde el punto de vista de los cánones oficialistas y la liturgia oficialista. Y cuando paso el control policial me pregunta el policía, ¿y usted qué es? Y yo le contesté en mi inglés del Alto Aragón, le contesté, pues no lo sé muy bien todavía qué soy. Entonces que me quedó mirando y digo, no, de verdad no es nada extraño, no sé si definirme como escritor, como académico, como jurista, como político, como abogado, como inspector de Hacienda, como interventor del Estado, no sé muy bien lo que soy, ¿no? Pero sí tengo claro una cosa, ¿no? Creo que el humanismo, concebir la política o cualquier actividad desde un punto de vista humanista es intentar comprender a los demás. Claro. ¿Con esto qué quiero decir? Yo tengo unas ideas liberales, como digo, muy radicales. Las llevo hasta las últimas consecuencias en temas muy sensibles. Y últimamente hemos tenido temas muy sensibles como la prostitución, la gestación subrogada, donde soy yo creo de los pocos políticos que se manifiestan públicamente en artículos de opinión. Y no tengo problema porque alguien piense lo contrario. Pero el humanismo es una manera de acercarse a los demás y intentar entender a los demás, incluso en lo que no es comprensible. Por lo tanto, esa visión humanista que me lleva al arte, que me lleva a la cultura o que me lleva a intentar escribir todo lo que pienso en los medios de comunicación, creo que es una forma de desahogo terapéutico. Estar aquí contigo te lo agradezco porque así evito ir a un profesional y de esa manera ya me vacío contigo abiertamente. Es una si forma... te digo la verdad, yo hago lo mismo. Por eso, podemos quedar varias veces, no sale gratis esto. Yo no voy al confesionario por razones, bueno, aunque me he visto de cura en alguna película, pero es evidente que no voy al confesionario. Entonces lo que hago es con los amigos intentar comprender a veces lo que no es posiblemente comprensible. El humanismo es una forma de entender, sobre todo en un momento en que no sé si vivimos un prehumanismo, un poshumanismo o una situación absolutamente alterada de lo que son los valores o los cánones de los que tú hablabas tradicionales. Sí. Y puesto que el humanista evidentemente viene de antes del político, porque el humanista nace, el político se hace, creo yo, puedo equivocarme. Quería preguntarte también cómo entraste en política, cómo fue que... Por pura casualidad. O sea, yo no soy un profesional de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que desde los 16, 17 años tienen un sueño de juventud y piensan que la política es una especie de plataforma constante de ascenso profesional. Yo no, o sea, yo confieso que en mi infancia... Yo nací en el tardofranquismo, tenía 7 años cuando murió Franco, yo celebré que nos dieran unos cuantos días de fiesta, pero no entendía muy bien lo que pasaba en aquella época. En aquella época yo era un lector empedernido, recuerdo que incluso gané un premio de crítica literaria que entregó aquí Tierno Galván. Mis padres no me podían pagar el viaje a Madrid, por lo tanto no pude venir a recibirlo. Bueno. Yo en aquel momento ya tocaba determinados instrumentos. ¿Estamos hablando de qué edad? De los años 70 y 80. ¿Edad? 13 años, 14, no, antes. 14. Bueno, yo llego, y lo he contado muchas veces, yo llego a actuar con La Bordeta en algunos de sus espectáculos, cosa que ha sorprendido mucho a la derecha siempre. Luego hablaremos de eso si quieres, porque cómo se responde, ¿no? Es un tío espectacular. Yo incluso era un tipo espectacular, una persona excelente para mí, y yo puedo contar múltiples anécdotas que pasé con él. Yo he llegado a actuar con La Bordeta en Broadway, es la época que yo grabo 2 discos folclóricos, y a partir de aquel momento yo hago mi carrera profesional, apruebo unas oposiciones a inspector de finanzas del Estado por amor, confieso, pues mi novia entonces pues estaba estudiando la oposición y me senté con ella, yo casi todo lo he hecho por amor. Sí. Y sí, muchas cosas. Pero ya llegar a eso por amor es complicado. Sí, estudiar una oposición de inspector de finanzas no acabó bien el matrimonio, pero bueno, deseo siempre lo mejor a todo el mundo que ha estado conmigo. Y a partir de ahí, en un momento determinado, por pura casualidad, un compañero de mi promoción que estaba en el gabinete del presidente Aznar,
Lo acababan de nombrar director general de telecomunicaciones y me dice, dejo una vacante aquí, Mario, y he pensado en una persona como tú, con tus conocimientos, con tu tal, y ahí empecé a trabajar en el gabinete de José María Aznar. Y eso me abrió de verdad una perspectiva y conocí a una generación de políticos que luego yo creo que hicimos parte de la vida política de este país. Yo entré en Moncloa el mismo día que entraba Soraya Sáenz de Santamaría. Ella entraba con Mariano Rajoy, yo entraba con José María Aznar. Ahí conocí a Moragas, a José Luis Ayllón, a Román Escolano, a Jaime García Legaz, a Javier Fernández Laschetti, una generación de políticos que luego pues, hemos cumplido ya 50 años y creo que hemos marcado cierta parte de la historia de la derecha de este país. Pues sí, es un poco lo que hablaba en la entradilla, ¿no? Esa nostalgia que tenemos. Yo te voy a confesar que no he sido un hombre especialmente implicado en política, pero siempre es verdad que he tenido unas ideas muy claras y lo que sí creo y me considero es una persona observadora y que trato de ser objetiva, ¿no? Y es verdad que he notado el cambio tan radical que ha habido en la política, que no me gusta nada, o sea, porque es verdad que las formas tenían su importancia, pero no dejan de ser formas, pero es que el fondo también ha cambiado mucho. Totalmente. Mira, hubo un momento, y se dan varias paradojas en todo este proceso, hubo un momento en la política española que había cierta élite intelectual. Sí, las élites tienen ventajas e inconvenientes, todo se ha dicho de paso, porque a veces las élites se acompañan de la protección de determinados intereses, todo se ha dicho porque creo que hay que reconocerlo todo. Pero eran profesionales externos que accedían a la política para dar lo mejor de sí. Ahora es un fenómeno endogámico contrario, son profesionales políticos, son personas que han gestado toda su carrera dentro de la política, que hay gente buena, no todos son malos. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Siendo esta legislatura donde más diputados y senadores hay con títulos universitarios, probable, lo cual nos hace hacer un análisis de qué supone tener un título universitario también en los últimos 20 años en este país, se ha producido un debilitamiento y una degradación de la actividad parlamentaria y política. Por ejemplo, don Carlos García Danero, Íñigo Errejón y yo, y en su momento Pablo Casado, éramos los únicos diputados que subimos a tribunas sin ningún papel. Hace 100 años, en España estaba prohibido subir a la tribuna del Congreso y del Senado con papeles, porque se suponía que el parlamentario tenía un conocimiento pleno de lo que hablaba. Sí, efectivamente. Ahora hay mucho parlamentario que es un altavoz, que interpreta un papel externo, y eso para mí es la degradación de la política. Yo, con esto que quede claro, yo no soy un... Vamos a ver, yo admiro las élites, pero una élite no significa que tenga que tener 3 títulos universitarios. No, claro. Yo he conocido grandes políticos con 4 títulos universitarios que no debían haber sido ministros y lo fueron. Como conozco gente sin titulación universitaria que representan lo mejor de esta sociedad. Eso también es élite. Pero desgraciadamente los partidos políticos no tienden a escoger esas élites. Son familias cerradas que actúan por bloques de afección. Por eso yo en este caso intento mantener una posición que además siempre he agradecido al Partido Popular. A mí el Partido Popular me ha dado siempre mucha libertad. Y yo al Partido Popular le agradezco porque es mi posición ideológica, lo que es una posición de derecha liberal. Yo soy un liberal puro, de esos que fueron perseguidos en el franquismo también. Y en ese sentido yo de verdad agradezco sinceramente al Partido Popular que me haya dado esta posibilidad de pertenecer a un partido y de poder expresar libremente mis opiniones. Es que creo que es básico. Mira, yo por ejemplo me muevo en otro ámbito, pero la libertad es algo que no es que valore, es que para mí es fundamental. Si a mí me quieren coartar la libertad, desde luego mañana no estoy aquí, desaparezco. Totalmente, pero es verdad también que los partidos políticos tienen que ser una combinación de disciplina y libertad. Evidentemente. ¿Cuál es el problema? Porque se mueven otros intereses. Claro, porque además, o sea, no puede ser el ejército Pancho Villa donde cada uno opine de manera diferente y hay que marcar una situación. Por eso hay programas electorales. De partido, o al menos un cuerpo de doctrina, un cuerpo de doctrina. Yo he sido secretario de programas del Partido Popular, por lo tanto he definido lo que eran las líneas programáticas del Partido Popular en algún momento de mi vida y entiendo que eso es el cuerpo con el que nos presentamos a unas elecciones, ¿no? A partir de ahí, cada uno podemos ver la realidad de una manera diferente. Muchas veces, sobre todo desde Vox o desde otros partidos, me dicen, pero Mario, ¿cómo sigues ahí? Y estas cosas. Y yo lo explico muy fácilmente. Yo soy un conservador liberal. Dentro del Partido Popular, el 90% de lo que propone el Partido Popular yo lo comparto.
Otra cosa es que se ejecute, no se ejecute, las técnicas, eso me puede generar evidentemente inquietudes internas. Hay un 5% donde yo puedo tener severas dudas y hay un 5% que no estoy de acuerdo. Pues es así de claro, pero es que nadie puede estar de acuerdo con un programa electoral completo. A partir de ese momento, yo, si estoy cómodo con ese 90%, mi capacidad de poder acceder a entender que hay diversidad en otros partidos, en mi propio partido, evidentemente me lleva a seguir en ese proyecto. Perfecto, no, la verdad es que bueno, hay una cosa que he observado, fíjate, preparando la entrevista, que tú has tenido siempre una continuidad. Fuera quien fuera, el secretario general, estuvierais, como he dicho antes, en el gobierno o en la oposición, y esto indudablemente quiere decir mucho, personalmente de ti, y es que es una persona, en principio, adaptable, lo cual en política es muy importante, y una persona, digamos, perdóname porque ahora mismo el término, pero fiel, por así decir, Sí. a unas ideas, oye, y a unas siglas, que eso es muy importante. Yo siempre he distinguido lealtad y fidelidad. Sí. Yo soy leal a mi partido, pero fiel a mis ideas. Sí, sí, sí. ¿Eso qué significa? Es la palabra que buscaba, lealtad más que fidelidad. ¿Eso qué significa? Sí. A mí nunca nadie en el Partido Popular me ha pedido que hiciera lo que yo no he pensado. Incluso cuando me nombraron secretario de Estado, que tuve, de alguna manera, muchas veces lo ha dicho mucha gente, conseguiste amoldar una Secretaría de Estado tan compleja, y más para la derecha, como la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a tu propia idiosincrasia, a tu propio espíritu. Algo que no sentó bien a mucha gente, evidentemente, porque los celos, las envidias, la forma de actuar... Ya no de mi propio partido, evidentemente claro. No, si eso, las rivalidades son así personales y los egos funcionan como funcionan, ¿no? Pero creo que he sido siempre fiel. Y nunca, evidentemente, insisto, mi gobierno, mi partido tiene un programa que yo tengo que ejecutar. Pero nunca se me ha pedido que yo optara por decir algo que no pensaba. Y en ese sentido, es verdad que he tenido comportamientos curiosos. Yo siempre recuerdo cuando fui, te cuento anécdotas, por eso me imagino que nos gustará, cuando me nombran secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y todo el mundo se acordará de eso, había una acampada en la Puerta del Sol, de mujeres que no pensaban levantar la acampada hasta que acabara la violencia de género. Huelga de hambre, sí. Bueno, sí, pues, sí, lo recuerdo. Yo recibo un mensaje de quien sea diciendo tienes que levantar la acampada. Digo, bueno, yo puedo levantarla, pero no soy quien. Dice, bueno, con tu capacidad de persuasión podrás levantarla. Un secretario de Estado, eso yo creo que no ha ocurrido nunca. Con mis vaqueros me iba y pasaba las noches en el interior de las tiendas con las mujeres que estaban en huelga de hambre. Yo siempre lo he dicho, si hubiera sido de Podemos, hoy sería un héroe que sería aclamado por las esquinas de los barrios de Madrid. Efectivamente. Pero era el tipo raro del Partido Popular que además me negaba a que se conociera ese tipo de cosas. Ahora lo cuento ya porque ha pasado tiempo. He entendido la política como servicio. Por ejemplo, tuve que atender la reconstrucción de Lorca después del terremoto, fui comisionado. Por todo esto. Estuve con Germanwings, con los accidentados de Germanwings, las familias. Yo siempre evité dejarme ver. Ahora la política es otra cosa. Ahora la política es espectáculo. Ahora alguien hace algo y de pronto tiene que subirlo a Instagram, verlo en las redes. Para mí la política es servicio público. Y yo no tengo por qué estar exhibiendo lo que hago ni el servicio que presto a los demás. Pero es lo que comentabas antes. Es una lucha de egos que además yo, a mi modo de ver, hace mucho daño al conjunto de la sociedad, pero hace mucho daño a los partidos, estas luchas de egos. Luego hablaremos un poco de esto, porque en todos los partidos cuecen habas en este sentido. En todos. Y te quería preguntar, que te has adelantado, como buen poshumanista. Claro, efectivamente, por este tipo de cosas que siempre te has visto, digamos, has tenido que ser parte en algunos acontecimientos muy duros, como por ejemplo lo de Germanwings, lo del tren, el Alvia de Santiago, ¿no? Creo recordar. Sí. También, como has comentado, terremoto de Lorca, ejerciendo distintos cargos, porque en uno de ellos, cuando Lorca eras secretario de Fomento, ahí, bueno, tiene un sentido, ¿no? Pero en otros casos en los que a lo mejor estabas desarrollando otra actividad, también siempre han recurrido a ti. Esto será por algo, ¿no? Sí, curiosamente, siempre me decían, utiliza todas tus habilidades emocionales y tu conocimiento de gestión del sector público para intentar resolver estos problemas, ¿no? Yo voy a contar Germanwings. Germanwings
Aramis, cuando tiene lugar la tragedia, un asesinato vil por parte del piloto que se encerró en la cabina. ¿Sí? Yo estaba en el Ministerio de Fomento, yo estaba coordinando lo que era todo el dispositivo desde Madrid, la ministra se había ido a Marsella y en un momento determinado la situación no estaba muy controlada, todo se ha dicho de paso. Ya a las 48 horas del accidente me llama la vicepresidenta del gobierno y me dice, Soraya Sáenz de Santa María, dice, Mario, vete a Barcelona y controla todo eso. Hemos montado un dispositivo de ayuda a las víctimas en Castelldefels y tienes que hacerlo. Y le digo, por supuesto, la ministra de Fomento, Ana Pastor, me lo dijo y allí me fui. Cuando llegué la situación era extraordinariamente dura. Yo recuerdo llegar en el avión comercial, pero yo siempre solo he utilizado 2 Falcon en mi vida, yo solo explicaré luego si quieres. Y cuando llegué me estaban esperando pues, el presidente de AENA, la delegada del gobierno, Antonio San José, que era el periodista y director de comunicación entonces de AENA y buen amigo, y me dijeron, Mario, esto está muy mal, la gente está muy nerviosa, no se conocen las causas todavía, y me fui al hotel con las familias. E hice una cosa que seguramente en el catecismo de lo que hay que hacer no se debe hacer, que es juntar a todas las familias en una sala a 200 personas. Yo viví una situación de tensión brutal. Madre mía. Brutal. Es más, vino un viceconseller de la Generalitat y empezó a hacer política de aquello y le dije una cosa. Digo, mira, yo vengo a resolver un problema y si tú eres un problema, no te quiero ver por aquí. Por cierto, no volvió, ¿no? Creo que fue, siempre lo cuento, el primer 155 de facto que se impuso. Tú te largas porque no quiero problemas aquí. A partir de ahí estuve 4 días sin comer ni dormir atendiendo familias mañana, día y noche. Llorando con ellas, llevándolas a las iglesias para que rezaran, explicándoles todo, intentando ser cómplice de sus actitudes. Nadie supo quién era yo. Todos los periodistas intentaban colarse, incluso Albert Castillón, que lo conocí después, me decía, si yo estaba estaba allí con la cámara y ya sabía que estabas, pero no, nadie, eras inaccesible. Es más, evitaba que se viera ninguna familia. A los 8 días, yo creo que aquello estaba perfectamente delineado. Las familias siempre me han reconocido el trabajo, me envían cartas periódicamente y me agradecen todo lo que pasó en aquel tiempo. Aquello no era política. Aquello era gestión, aquello era estar juntos y agradezco también al Ayuntamiento de Barcelona, al Ayuntamiento de Castelldefels y a la Generalitat finalmente, todos los servicios de protección civil que se pusieran a mi disposición como si fuéramos una sola persona y actuamos como si fuéramos uno, que es lo que había que hacer. Es que la gestión de este tipo de catástrofes, sobre todo a nivel psicológico y tal, tiene que ser terrible. Mira, te cuento una anécdota. El último día, cuando vuelvo a Madrid, luego me fui 4 días a la playa, era Semana Santa, yo no podía más, reúno a todas las personas que quedaban, Cruz Roja, los psicólogos, los médicos, y les digo, bueno, os quiero agradecer todo el trabajo que habéis hecho, yo ya abandono después de 7 días aquí, creo que ya he finalizado mi etapa. Y entonces el presidente del Colegio de Psicólogos de Barcelona se quitó el cartel que tenía de psicólogo y me lo puso, dice, eres un verdadero psicólogo. Yo adopté la decisión de que solo hablara yo con las familias, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el Ejército, ni los psicólogos, dejádmelo a mí. Y me pasó una cosa, que al 4.º día me bajé a Barcelona a dormir al hotel, porque ya llevaba sin dormir 4 días, y todavía no recuerdo dónde cené aquel día. Estaba completamente ido de todas las emociones que iba recibiendo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, era lo que me correspondía, lo hice y encantado de haberlo hecho y de haber respondido. Ojalá no hubiera estado ahí, pero porque no hubiera habido una tragedia de estas magnitudes. Pero ser ahí el cortafuegos es muy complicado, ¿eh? Lo es. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño descanso con un tema musical. Y fíjate que este tema tiene también una relación con un suceso terrible, al que tú probablemente te sentirás desgraciadamente cercano en lo personal, por algo que luego hablaremos, que fue pues el asesinato de Miguel Ángel Blanco. No sé si sabías que este tema musical tiene relación con eso, pero vamos a parar un poco con Una lluvia violenta y salvaje del grupo Revolver. Ahora volvemos. Amenazaba más tormenta y la tormenta no se hizo de rogar. Aunque más de uno creyera en los milagros, el que más y el que menos no sabía qué apostar. Porque el tiempo es el tiempo y él decide cómo, dónde y cuándo quiere descargar. Y a las 4 cayeron
cayó fría y sin compasión. Una lluvia violenta y salvaje hasta hacernos dudar de si existe Dios. Y cayó hasta calarnos los huesos como pernos de vía de tren. Una lluvia violenta y salvaje hiriendo la carne, abollando la piel. Y fundidos de rabia impotentes miramos al cielo queriendo entender por qué este brutal aguacero, por qué los dos rayos algo no va bien. Y si no hay nadie que pueda detener la tormenta que nos moja sin parar, usaremos nuestra fuerza tanto si está mal o bien para estar secos por siempre de una vez. Y cayó hasta calarnos los huesos y cayó fría y sin compasión. Una lluvia violenta y salvaje hasta hacernos dudar de si existe Dios. Y cayó hasta calarnos los huesos como pernos de vía de tren. Una lluvia violenta y salvaje hiriendo la carne, abollando la piel. Cometimos el error de imaginar que algún día todo esto tendrá fin. Pero aquí nunca es domingo, siempre cae más de lo mismo, porque el tiempo es dueño de la tempestad. Y es posible que mañana sea igual, ya veremos quién deja de existir. Porque un árbol vale tanto como el precio de su hacha. Hoy es lunes, mes de octubre en mi país. Hoy es lunes, mes de octubre en mi país. Y caerá hasta calarnos los huesos. Y caerá fría y sin compasión. Una lluvia violenta y salvaje hasta hacernos dudar de si existe Dios. Y caerá hasta calarnos los huesos como pernos de vía de tren. Una lluvia violenta y salvaje hiriendo la carne, abollando la piel. Oh, yeah. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recordaros, para los que os incorporéis ahora, que estamos en Sociedad Civil, en Decisión Radio, y hoy nos acompaña Mario Garcés San Agustín, diputado nacional del Partido Popular y otras muchas cosas. Te decía, Mario, hace un rato, que según explicó el propio Carlos Goñi de Revolver, este tema lo escribió, en fin, inspirado en el salvaje asesinato de Miguel Ángel Blanco, y que a lo mejor a ti de alguna manera te tocaba cerca porque tú has compartido bancada y codo con codo, creo que con Marimar, ¿verdad? Con Marimar compartí unos meses en la legislatura corta. Hermana de Miguel Ángel. Hermana de Miguel Ángel, y yo no conocía a Miguel Ángel Blanco. Yo en aquel momento no desarrollaba actividad política. Yo sentí de una manera especial que mi alma se rompía en aquel momento. Muchos españoles Terrible. se afiliaron al Partido Popular a raíz de aquello. Sí. Era una forma de respuesta social y política. Yo era funcionario. Me acuerdo además que estaba en aquel momento desplazado en Baleares, destinado a Palma de Mallorca, y estaba en unas jornadas, que impartía yo unas jornadas en Murcia, y yo me enteré en Murcia, ¿no? Participé en la manifestación de Zaragoza, y yo nunca sabía que iba a participar en política. Pero voy a decir una cosa: cuando entré en el gabinete del presidente Aznar,
como asesor del presidente Aznar, hubo una cosa que me dijo José María Aznar que nunca se me olvidará. Ten presente que cuando María Sangil, que en aquel momento era la presidenta del PP vasco, llame, tienes que dejar todo. Y así fue. Y desde entonces mantengo una excelente relación con María Sangil y con otros líderes del PP vasco, porque efectivamente había que dejar todo. Esa causa era esencial. Yo he llevado escolta en alguna etapa de mi vida. El Partido Popular en Aragón sufrió especialmente también las consecuencias al matar al presidente, al asesinar al presidente del PP de Aragón, cuando iba con su hijo pequeño a un partido a la Romareda. Madre mía. Era una situación realmente dura y, bueno, pues entre otras cosas, como testimonio, homenaje, reconocimiento y al coraje de tantos mártires que no quisieron ser mártires. Pues yo me presento también estas elecciones municipales en las listas a un ayuntamiento del País Vasco. Pues me parece muy bien, siempre me ha parecido, hombre, indudablemente ha habido años, los años del plomo ya era terrible, ¿no? Pero presentarse allí, en fin, bajo las siglas del Partido Popular, siempre es un acto, bueno, no te voy a decir de valentía, que también, pero un acto, digamos, muy necesario, ¿no? Porque al final... Es un acto de higiene mental, y es un acto de justicia y de justicia, además, de justicia con la memoria, con el reconocimiento de los nuestros, ¿no? Sí, me decías fíjate, María Sangil es una persona que siempre he admirado mucho por su valor en aquellos años y cómo dio la cara y cómo fue capaz, después de lo que le pasó, estando presente cuando asesinaron pues, a su compañero, dar la cara y decir, bueno, aquí estoy yo para continuar con lo que él estaba haciendo. Tuve la ocasión, y te lo cuento como anécdota, me crucé con ella en Miraconcha, en el Paseo de la Concha de San Sebastián, hace unos meses, bueno, hace un año y algo, y estuve a punto de pararla y de decirle, mira... Te lo hubiera agradecido. Pues no lo hice porque ella iba con otra persona, yo iba con mi familia, me pareció que estaba fuera de lugar, que en su tiempo libre lo hiciera, pero de verdad que si nos escucha por lo que sea, que sepa que hay mucha gente que yo creo que está orgullosa del papel que representó entonces, y por lo menos yo lo estoy, y desde aquí se lo transmito. Pero mira, Julio, para muchos jóvenes que nos escuchan ahora, que se remonten hace 30 años a una mujer como María, que cuando tenía que bajar sus hijos al parque, los tenía que bajar con escoltas, y ningún niño quería jugar con esos niños en el País Vasco. No, es que eso nadie ahora se lo imagina. Claro. Por eso es tan ignominioso, tan vergonzoso lo que está pasando en el Congreso de los Diputados con algunas alianzas. No, y sí, eso por supuesto, Y luego el tema, la forma en la cual se está queriendo tapar a las nuevas generaciones, te hablaba hace un rato a micrófono cerrado de mi hijo mayor, porque yo tengo 3, que se mueven entre los 22 y los 16 años. Todo este tema de ETA, por ejemplo, pues mira, yo, a ver, dentro de lo poquito que podemos hacer, yo sí he hablado con ellos de ello, les hice ver que les encantó, por cierto, la serie esta de... La de Patria, que yo había leído el libro, que, bueno, pues oye, refleja con bastante fidelidad un poco lo que entiendo, ¿no? La sociedad cómo era en aquellos tiempos. Y ellos se quedaron bastante impactados, ¿no? Además fue con motivo del viaje que hicimos a San Sebastián y les impactó mucho. Porque además quien no conoce lo que pasó, si vas a San Sebastián, incluso vas a Pasajes, vas a Lezo, vas al Goierri, piensas en una apariencia de normalidad. Sí. Y yo tengo parientes en la peor zona de Guipúzcoa, incluso algunos a Berchales, ¿no? Y la verdad es que me sorprendía cuando iba cómo habían normalizado la opresión, el chantaje, que es un chantaje sociológico y emocional. Cómo el que pensaba de manera diferente era automáticamente eliminado. Y había dos formas de eliminar, por vía de tres formas: la muerte, el éxodo. ¿Cuánta gente? Hay más de 500.000 de vascos que tuvieron que irse del País Vasco. ¿Cuán diferentes serían los resultados electorales si se hubiera normalizado la situación sociológica? Y luego la eliminación civil. El no eres nadie. Yo conozco muchos jueces, incluido Fernando Grande Marlaska, con el que trabajé muchas veces. Cuando yo era secretario de Estado, él me ayudaba. En el momento en que no perdió la cabeza siendo ministro de Interior, y con todo le tengo cierto afecto personal, ¿no? Cómo cuando iban a comprar sus compañeros, sus familias, sus mujeres, cómo en la cola se les rechazaba muchas veces en la carnicería, en la pescadería, y se les señalaba. Era el señalamiento
farcista. Sí. Tanto que se utiliza la expresión farcista ahora inconvenientemente en el Congreso, eso sí que era un farcismo de pistoleros absolutos. Terrible, yo ya te digo, mira, no lo he vivido en primera persona, pero sí casi en segunda, porque la familia de mi mujer sí tiene una procedencia vasca, de generaciones atrás, ha tenido, de hecho, familia y tiene, que vive en el País Vasco. Y fíjate, hablabas del tema de la normalización, y a mí me llamó poderosamente la atención que un familiar, al que además quería y apreciaba mucho porque ha fallecido ya y no se encuentra entre nosotros, una persona de cierta edad, con unas ideas muy claras en todo. Sin embargo, un día hablando de ETA, cuando ETA estaba activa, me dijo, yo es que creo, fíjate, que estos chicos no hacen tanto como... Yo creo que también hay como una campaña, o sea, ¿de qué manera tenían comida? De verdad, se penetraban en la mente de la gente hasta el tal punto que se justificaba en cierto modo. Había dos factores. Por una parte, la justificación del agresor como una especie de actividad pueril, adolescente, una actividad más o menos conveniente para una parte del nacionalismo incluso moderado. Y dos, la famosa frase que a mí me asqueaba moralmente, y es que cuando mataban a alguien decían algo habrán hecho. Sí, sí. El algo habrán hecho es el mayor escarnio moral que se puede tener en un asesinato. Pues sí. Eran demócratas. Sí, como queriendo decir, bueno, se lo ha ganado. Eran verdaderos demócratas. Sí. Yo creo que luego ha habido ejercicios evidentemente literarios, cinematográficos, hubo alguna... Yo quiero recordar El Pico, una película de Alex de la Iglesia, Sí, la recuerdo Alex bien. de la Iglesia, si no recuerdo mal, que era aquel director de la transición que hizo películas muy duras, entre otras cosas, por cierto, con algún actor que luego ha actuado conmigo en alguna película y no sabía nunca que iba a ser actor y que iba a participar. Me acuerdo una de un sacerdote que se autocastra. Alex hacía cosas muy duras, ¿no? Y uno era El Pico, donde dos familias, la de un guardia civil, la de un etarra, se combinan, ¿no? Sí. Entonces era la primera vez que se intentaba expresar las dos realidades juntas, pero no tuvo fortuna. Vigas Luna dio otra visión de lo que era la realidad de Bilbao, de ese Bilbao oscuro, a través de la propia película Bilbao, pero nunca se llegó realmente. Días Contados. Sí, Días también Contados. Uribe planteaba de alguna Contados. manera la situación, o bueno, la muerte de Miquel, una buena interpretación evidentemente Bueno, Imanol, ¿no? de Imanol Arias, Sí. pero yo creo que hasta Patria nos ha hecho un libro que realmente explique lo que era la opresión y lo que era la confusión, desde luego absolutamente, de la anormalidad democrática que había. Tiene otro, Los peces de la amargura, que también trata el tema y está muy bien. Y mira, voy a aprovechar que lo has dicho tú para preguntarte y cambiar un poco el tema. Has hecho cine, has escrito libros. Bueno, a ver... que un político o incluso un periodista escriba libros viene a ser casi normal, aunque tú has escrito libros de toda índole, has escrito libros jurídicos porque tú eres un jurista, pero luego has escrito libros de otras temáticas, ¿no? Cuéntame un poco de estos libros. Yo empiezo si quieres con el cine, porque eso, Sí, a la gente le gusta mucho el cine, ¿no? A mí me dejó Yo entro en el cine por sorprendido. casualidad. Yo es verdad que me gustaba mucho el teatro, veía el cine, soy un amante del cine. ¿Sí? No estigmatizo ningún tipo de cine, por cierto, ni siquiera el español. No, a mí me encanta, yo te lo digo como es. la realidad, bueno, yo estoy haciendo cine español ahora y no puedo decir otra cosa, ¿no? Claro. Y un buen día mi amigo Nacho García Velilla, el director de Que se mueran los feos, Villa Viciosa de al lado, y este tipo de películas, comedias, Perdiendo el norte, me dijo, yo disfruto mucho con tus libros, Mario, entonces te quiero devolver algo que me has dado. O sea, la satisfacción de leerte, quiero que intervengas en una de mis películas. Y me dice, tienes un minuto para contestarme. Yo voy a decir que ese día estaba con el capitán del Leganés y con la presidenta del Leganés presentando la campaña, por cierto, de igualdad de ese año en el estadio de Butarque, ¿no? Y entonces leo el mensaje y le digo, cuenta conmigo, por supuesto. Yo pensaba que iba a ser un figurante más. Y me dice, ¿pero no lo vas a consultar con Mariano Rajoy? Y digo, no. Además, Mariano ya ha actuado en una serie, es que Mariano por lo tanto también. yo no tengo ningún problema, ha yo hecho lo hago. un cameo. Entonces lo dejé y a la semana me envía la relación de actores y de pronto veo Carmen Machi, Javier Cámara, Leo Harlem y salgo yo con mi foto. Julián López, Miki Esparvé, en fin, había mucha gente, Malena Alterio, mucha gente magnífica, ¿no? Y de pronto me convertí en actor.
pues hice una escena con Leo Harlem, era el traumatólogo de Leo Harlem en Perdiendo el Este, y a partir de ahí yo no he hecho ningún casting nunca, ya he participado en 4 películas, ¿no? Perdiendo el Este, luego hice El secreto de Ivo Sin, con Cayetana Guillén Cuervo, Rodolfo Sánchez, Miriam Díaz Aroca, que lo presentamos a festivales. Y ahí me convierto yo en coproductor también de cine. Este era corto, era un corto. No, era una película, lo que pasa es que no la estrenamos comercialmente. Es un largo que transcurre en Ibiza, una gran película, pero que no entró por canales comerciales, porque no todas las películas entran por canales comerciales. Bien. Y esta es una buena película que no se ha llegado a estrenar. La llevamos al Festival de Cine de Málaga y al de Alicante. Yo me fui a un estreno en Alfombra Roja con Miriam Díaz Aroca, mi buena amiga Miriam. Luego hice... que es por lo que más se me conoce, La piel del tambor. La piel del tambor. Bueno, es que no se me reconoce. Hoy vengo a la entrevista con el pelo corto, pero voy con unas gafas y una sotana. Sí, además peinado. Muy peinadito, por fin, no como en el Congreso de los Diputados, que voy a contar una anécdota. Cuando después de hacerme la primera prueba de peinado voy al Congreso, me ve Pedro Sánchez y me hace un gesto. ¿Qué te pasa? Entonces le digo, ¿qué hago de cura? Y dice, venga ya. No sé, estas cosas que dice Mario haciendo sus cosas raras, ¿no? Ya era rodado una película que se estrena en unos meses, me imagino que en verano, que es Matusalén, con Antonio Resines, con Enrique Villén, con Florentino P. Fernández, con Julián López, con Manolo Galeana, en fin, con actores maravillosos, 4 generaciones de actores, con Alberto San Juan. Yo grabo mi escena con Alberto San Juan, que estamos en las antípodas políticas, y digo, hoy, pero la verdad es que es un gran actor, y yo que soy un actor de pasar, pues hicimos una escena, la verdad, en un bar que ya se verá muy entretenida, y ahora pues seguramente va a salir otro proyecto que no puedo adelantar, que se grabaría en Zaragoza. Sí. Yo tengo la tendencia, y afortunadamente, de diferenciar perfectamente. Quiero decir, yo tengo, como hemos hablado, mis ideas políticas, pero yo cuando veo un actor, un cantante, un tal, yo estoy viendo al actor, al cantante, no estoy viendo, me puede gustar su arte, su forma de actuar, independientemente de cuál sea su tendencia política o de cualquier otro tipo. Y te voy a contar una cosa, muchos actores y actrices en privado, sabiendo que soy yo, pues se sinceran. Y te puedo asegurar que hay más gente de derecha de lo que parece en el mundo del cine. Pero ellos mismos reconocen que tienen un problema para hacer públicas sus ideas. Hay alguno que Vox se le queda corto. No digo nombres, pero a alguno Vox se le queda corto. Sí, no me extraña nada, lo que pasa es que claro, es que luego hay que trabajar, hay que pagar la hipoteca y eso... Yo ya sé que he renunciado a ser Chico Almodóvar, pero no me preocupa, o sea, no tengo problema. Siempre nos ha llamado la atención lo de la interpretación, ¿verdad? Yo creo que a casi todos. Siempre. Y en la parte política hay una faceta mínima de interpretación. Sí, de teatralidad. Mejor. Por supuesto que se teatraliza muchas veces. ¿No? Sí. Eso está bien. Mira, voy a volver a la política, porque, bueno, aunque no he traído a Mario político, pero en fin, todo esto se superpone. Y te voy a decir una frase a ver si te reconoces en ella. Dice, la política es un ejercicio permanente de deslealtad e ingratitud. Esta frase es tuya. A lo mejor no la recuerdas. Bueno, he escrito mucho, no, he tenido muchas esta es de una entrevista. Y es posible, es un ejercicio de ingratitud. Sí. Yo he sufrido la ingratitud constantemente. No, fíjate, yo no soy muy ingenuo, confieso que tengo una parte más ingenua de lo que se parece. Quizás soy muy naif en eso. Pero yo no busco gratificación económica, pero sí cuando hago algo que alguien te diga gracias, lo has hecho bien. Aquí no hay gratitud. Ni gratitud inmediata ni gratitud futura. Es muy complicado. Y personas a las que le has entregado muchas cosas, que las has cubierto, que las has protegido, son desleales inmediatos si le va la vida política en ella. Claro. Yo he visto situaciones, pero vamos, que podría escribir 1000 libros. Escríbelos. El otro día me puse a escribir así cosas que podría escribir de política, intentando no herir a nadie. Para cuando dejes la política. Porque... Sí, pero intentando no herir a nadie. Bueno, ya, a ver, yo podría escribir hasta cuando he acompañado a los Reyes durante 2 años, yo soy acompañante de los Reyes durante 2 años, como secretario de Estado, que eso evidentemente no lo contaré. Y además, tengo un respeto absoluto. Yo con la reina Leticia he pasado muchas horas de vuelo y de tren y conozco muchas cosas. Y la verdad es que me parece, hay que entender todo lo que pasa alrededor. Y te aseguro que hay gente que no he reconocido después de haberla conocido, es decir, cómo han evolucionado, cómo han cambiado, cómo se han distanciado. ¿Por qué? Porque tienen que vivir. Esto es el señor de las moscas muchas veces. Claro, esto es así. ¿Que hay gente que descubres en política? Sí, pero tienes que tener siempre el filtro de saber si lo hacen desinteresadamente o no. Y eso es muy complicado. Cuando ya te acercas incluso a un periodista, decir, yo voy con el periodista, y luego dices, pues no sé si será por temas profesionales, personales, emocionales. O sea, la verdad es que es complicado, muy complicado. Porque, fíjate, me has hablado antes
de familias y de, digamos, de núcleos de afecto, de afección, dentro de los partidos. Y esto es algo que sí es evidente, quiero entender que es evidente, o bueno, al menos es evidente al que es un poco observador o le preocupa o le gusta, ¿no?, observar estas cosas. Y particularmente en el Partido Popular, aunque esto ocurre en todos, yo he visto cosas que me han llamado poderosamente la atención. Hablábamos antes de tu desarrollo al lado de Cayetana Álvarez de Toledo, ahora con Cuca Gamarra, como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Y Cayetana, ¿qué ha pasado con Cayetana? Cayetana ha caído un poco en desgracia. ¿Por qué motivo? Bueno, primero, yo siempre he defendido a Cayetana y voy a seguir defendiéndola. Siempre me ha parecido una mujer interesantísima como política, no me malinterpretes. Yo no entro en las mareas de opinión y en las tendencias. Primero, intelectualmente es una mujer soberbia. Sí. Se puede o no compartir varias ideas con ella. Yo, por cierto, comparto muchas ideas con ella. Hace poco, además, escribí un artículo en Libertad Digital, porque yo suelo escribir en varios medios, sobre gestación subrogada, y me acuerdo que me escribió y me dice: excelente, me alegro que compartas una vez, que compartamos opinión y sobre todo que tengas tanto coraje de escribir sobre estos temas. Sí. Y creo que no se le ha reconocido suficientemente el papel de reactivación del partido que tuvo durante varios meses. Sí. Luego es verdad que comete algunos errores. Ahí yo puedo, y algunos errores que creo que eran evitables. Yo, de verdad, es muy fácil decirlo ahora. En ese sentido, Cayetana es una mujer que para mí debería seguir siendo un activo permanente del Partido Popular. Sí. Yo ya no tomo las decisiones. En una segunda fila, pues por motivos, por lo que tú dices, porque todos cometemos errores. Y bueno, hay errores más o menos salvables. Yo la quiero mucho, hablamos de vez en cuando, igual que quiero mucho a Cuca Gamarra. Son estilos radicalmente diferentes, modos de hacer política radicalmente diferentes, pero bueno, ella es un activo para el Partido Popular. Y fíjate, ya voy a tirar de este hilo. Me voy a meter en un charco. Yo en dos charcos, y te metes tú. ¿Vale? No, yo me meto en un charco y tú, si quieres, me sigues detrás. Porque hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, como te he dicho antes, en el Partido Popular, y es que a veces, desde fuera, por eso te pido que tú me lo aclares, da la impresión de que a veces hay gente que despunta, que está un poco fuera del canon oficial o del camino que se quería llevar, y de alguna manera se trata de parar ese crecimiento. Yo estoy pensando ahora mismo en Gallardón, en Soraya, en gente en Cayetana, que estaba destinada aparentemente a otros finales y finalmente se han diluido ahí. Bueno, ocurre, ¿no? Pero para no meternos en un charco demasiado grande, yo te quería hablar en este caso de que esto a mí me da la impresión que ocurrió un poco con Isabel Díaz Ayuso. Se trató de que ocurriera, pero no ocurrió. A ver, los partidos políticos son una confluencia a veces de intereses personales, de egos y de envidias. Sí. Lo hablaba hace poco en otra entrevista, digo, cuando un presidente de un partido no debe pensar que todo el mundo va a hablar bien de él, porque eso es inevitable, igual que en el ámbito de los medios de comunicación. Es más, quien tiene voz propia y puede ser medianamente crítico, no lo tienes que echar, lo tienes que acompañar. Claro. Es de tontos echarlo. Claro. Porque al final acabas creando una estructura absolutamente endogámica al servicio de lo que quieres oír. Aquellas personas que despuntan, que tienen voz propia, que pueden tener conocimiento propio y que pueden tener poder propio, para algunas personas en todos los partidos políticos, en todos, incluso los de nueva creación, se pueden ver como amenazas, como riesgos. Quien lo ve como una amenaza, como un riesgo, es un mediocre. Sí. Porque claro que vas a tener individualidades. Mira, José María Aznar tenía muchas individualidades internamente. Sí. Tenía desde rato... Bueno, Rajoy no era una individualidad en sentido estricto como luz política con proyección propia. No, pero mira, ahí estuvo... Pero él los gestionaba. Sí, sí. Él gestionaba la derecha que evolucionó el tardofranquismo, él gestionaba a los liberales, él gestionaba, por ejemplo, a los socialdemócratas, que ya teníamos socialdemócratas, él gestionaba a los democristianos con Jaime, pero nunca intentó acabar con ningún tipo de corriente. Acompañaba a los personalismos. Y claro que sabría que le criticarían en algún momento y dirían esto no está mal hecho, pero es que eso es inevitable.
cuanto más mediocre eres en política, más acabas persiguiendo los individualismos. Claro. Y eso es un problema. ¿Y crees, como yo creo, que esto de Isabel Díaz Ayuso fue el gran error de Pablo Casado? Sin duda fue un gran error. Quiero empezar diciendo que yo estuve desde el principio con Pablo Casado, participé en el final de Pablo Casado, fue una historia que algún día contaré, que lo que se ha escrito en algún libro que se ha publicado no es verdad, no es verdad de ninguna manera. Que Pablo estaba llamado a ser presidente del gobierno de este país, que Pablo Casado estaba llamado a ser el líder de la derecha en Europa, por la capacidad aparente de liderazgo que tenía, y que por intoxicaciones personales, por influencias nefandas y por miedos que revelaron que esa seguridad que proyectaba no era tal, entre otros el miedo a Isabel Díaz Ayuso, los celos, las envidias, desde luego acabaron con alguien que, ya digo, proyectaba una de las mejores imágenes de la nueva política conservadora en toda Europa. Sí, yo creo que fue, sinceramente, visto desde fuera, te hablo desde el punto de vista del observador. Julio, pasaron muchas cosas que no se han escrito. Yo viví el minuto a minuto y ya digo que el libro que se ha escrito sobre esto no se corresponde con la realidad. No se corresponde. Pero pasaron muchas cosas y muchas desafecciones en mucho tiempo, con mucha gente, muchos enfrentamientos, muchos conflictos provocados por los celos y la envidia. Yeah. Insisto, cuando te rodeas de algún mediocre, el mediocre proyecta sus frustraciones y sus traumas y sus complejos respecto a los demás. Y si es tu mano derecha, pues igual es un problema. A lo mejor es que no tenía ni mano. No tenemos que no vamos a decir más. Bueno, pues mira, como nos va quedando poco tiempo, quería preguntarte. Una ronda rápida. Has estado con Aznar, con Rajoy, con Casado, con Feijóo, con todos. De todos ellos, su mayor cualidad y su peor defecto. Aznar, su determinación. Bien. Primero vas con las cualidades. Yo voy con las cualidades, los defectos. El defecto de Aznar, su posible falta de hacer entender a la sociedad algunos de los objetivos que perseguía, que no los llegó a explicar correctamente. Era complicado. No supo transmitir. De Mariano Rajoy, su capacidad para seleccionar equipos potentes y, en segundo lugar, la incapacidad que tuvo de mantener la derecha unida en este país. Creo que es lo que estamos viviendo ahora mismo. También era muy difícil, confieso que era muy difícil porque se conjugaron tres factores. De Pablo Casado era una de las personas con una capacidad de liderazgo mayores que he visto en mi vida. Su principal defecto es su inseguridad. Y de Feijóo está llamado a ser presidente del gobierno por los valores que atesora. Dios lo quiera, y yo coincido contigo. Y respecto a la debilidad, me la juego con un gallego, si digo una debilidad. Yo creo que la debilidad todavía no la ha exteriorizado, pero yo soy, y lo he dicho muchas veces, de los que piensa que no hay que tener ningún complejo para pactar con Vox. Bien. No, pues, y no he hablado de defectos. No. Hablo de mí mismo. Yo, sinceramente, creo que empezó muy bien. Y fue y va por el buen camino, según, como te digo, mi modesto criterio, con el asunto de Castilla y León. Y eso ha marcado una pauta que probablemente le va a ser muy favorable. Y tenemos que ser fuerte contra el discurso de la izquierda. O sea, las alianzas son normales. Yo es verdad que en Vox veo dos almas. Hay un alma que no me gusta nada y hay otra alma ilustrada y liberal que a mí me gusta. Y yo con esa alma conservadora, liberal de Vox no tengo ningún problema en pactar, ninguno. Yo creo que ese es el camino. Sinceramente, ya te digo que es mi modesta opinión, como ciudadano en este caso, observador. Pues, Mario, solo preguntarte ya, ¿te volveremos a ver? Lo has dicho, sí, en la gran pantalla. Matusalén en 2 o 3 meses. ¿Y libro? Libro en 2 semanas estará ya en el mercado. ¿En 2 semanas? Sí, en 2 semanas en el mercado. La presentación la voy a posponer a después de las elecciones porque ahora estamos todos muy atareados. Pero sí, son últimos días en Trípoli. La historia de 50 españoles está basada en hechos reales. Me he fundamentado en la correspondencia del consulado español de principios del siglo XIX con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la vida de 50 españoles y en concreto de una mujer
que no me tiene que dar ninguna lección Irene Montero. Esa mujer sí que daba lecciones, una mujer que apostó por el poliamor, por una relación a 3 y que tuvo que romper todas las relaciones de su época, incluso las religiosas, las institucionales, y tuvo que renunciar a su familia. Coño, qué interesante. Espero que me invites en la presentación. Has invitado, Julio, y todo el mundo está invitado. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, Mario, pues ha sido un placer. El placer es mío. Los tiempos en la radio a veces se quedan cortos, hoy se han quedado muy cortos, pero bueno, tendremos ocasión de volver a hablar. A ver si después de las elecciones de mayo Cuenta con ello. hacemos un pequeño análisis de lo que, Cuenta con ello, Julio. de lo que pueda ocurrir. A tu disposición, como Muchas siempre. gracias. Muchas gracias, Julio. Y a vosotros, decididos, recordaros que nos escuchamos en directo todas las semanas y en el podcast todos los días. Hacednos llegar vuestros comentarios, si así lo creéis oportuno, al Twitter del programa y disfrutad del fin de semana. Hasta pronto. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.